Dios les bendiga, amados hermanos. En este día, pues queremos compartir con ustedes el devocional para el día de hoy. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de llegar a todos ustedes. Les habla su pastor Bolívar Forero, quien les bendice con toda bendición de lo alto. Quiero compartir con ustedes lo que dice en Santiago, capítulo 5, versos del 13 al 15. La palabra de Dios nos enseña algo tremendo, algo maravilloso en cuanto a lo que es la fe, y la fe sobre todo en la oración. Ciertamente nosotros tenemos que entender muchas cosas para poder funcionar dentro de los parámetros correctos al momento de presentarnos delante del Señor y orar con fe. Dice la palabra en Santiago capítulo 15, versos del 13 al 15, dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Qué tremendo esta palabra, una palabra muy, pero muy interesante, muy al momento, diría yo, y damos gracias a Dios por poder reflexionar un poco con relación a ello. Y lo primero que quiero que veamos a esta hora es que lo que nos dice Hebreo con relación a la fe. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dos palabras describen nuestra fe: confianza y certeza. Estas dos cualidades ciertamente necesitan un punto inicial y uno final. Así que el punto inicial de la fe es creer en el carácter de Dios. Y esto es creer que Dios es quien dice ser que es. El punto final es creer en las promesas de Dios. Y esto es que Él hará lo que dice que hará. Cuando creemos que Dios cumplirá sus promesas, a pesar de que todavía no la vemos hechas o manifestadas en realidad, entonces lo que estamos mostrando nosotros es verdadera fe, porque estamos confiando plenamente en Él. En Santiago, capítulo 5, verso 13 al 15, lo que leímos, lo que estuvimos leyendo, nos enseña un poco más al respecto. Encontramos dos preguntas muy interesantes. Hay varias preguntas, pero vamos a tomar dos de estas. Una que está en el verso 13 y otra en el verso 14. La del verso 13, esta pregunta dice: ¿está alguno entre vosotros afligidos? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Y la respuesta la da de manera inmediata, dice: haga oración. Una persona afligida es aquella que está en angustia, en tristeza, en pena, en dolor, en sufrimiento físico o sufrimiento emocional. La aflicción o la persona en un estado de aflicción implica en él, la aflicción implica en él un sentimiento más duradero, más complejo que solo entristecerse por algo, como lo es lo normal, ¿no? Afligido porque estoy un poco triste. Pero no, aquí hay algo más. Esto funciona más permanente. Es más complejo porque la persona no entiende la razón, el por qué está en esa situación. Ahora, esto lleva a ciertos niveles de preocupación, angustia y provoca estrés. Ahora, ¿cuál es la salida? La salida a la aflicción es la oración. Entonces, tenemos que orar creyendo, orar confiando,
en las promesas que el Señor pues nos ha hecho anticipadamente en cuanto a la aflicción, en cuanto a que nada debemos estar afanosos. Entonces, que no dejes que la aflicción, la angustia, el estrés, los niveles de preocupación te lleven a un estado de confusión, a un estado de alteración, a un estado más difícil, sino más bien ora, refúgiate en la oración, clama a mí y yo te responderé, dice la palabra. Y cada uno de nosotros va a ver la respuesta de Dios, porque el Señor ahí declara que y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay muchas cosas que no conocemos, pero que las podemos encontrar en la oración, en la comunión, en la intimidad que tengamos con el Señor. La segunda pregunta que vamos a ver está en el verso 14. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? La respuesta también de manera inmediata dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, por el enfermo, ¿no? Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo, obviamente. Esto es de una manera directa como se nos está diciendo en donde tenemos la respuesta, en donde tenemos la solución. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? Los pastores, aquellos líderes que Dios tiene al frente de un ministerio, de una congregación. Y el anciano pastor debe estar a disposición para hacerlo. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender esto. Ahora, el ungirle con aceite es un simbolismo de la presencia del Espíritu Santo. Ciertamente, pues la palabra de Dios nos habla de cómo utilizaban el aceite para con los enfermos. Aquel hombre que encontraron en el camino cuando iban hacia el templo y pasó, dice que uno de los levitas y lo que hizo fue apartarse de aquel hombre, la parábola del buen samaritano le estoy hablando. Bueno, y luego pasa un sacerdote y el sacerdote quita la cara, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero viene un hombre, un buen samaritano, lo toma, lo lleva a un lugar, lo pone en ese lugar, deja todo pago, pero antes de eso, él le puso aceite. Miren, esto es interesante. Ahora, dice que la palabra aquí en Santiago dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el enfermo y el Señor lo levantará. Mire, el que hace la obra es el Señor, no el que ora. El que ora es un instrumento para llevarlo al Señor. Entonces, la oración de fe no se refiere a la fe de las personas enfermas. Recordemos aquella palabra que encontramos en los evangelios cuando aquel ese hombre principal que se encuentra con Jesús, que busca a Jesús, y quien había sido tocado por aquella mujer que padecía un flujo de sangre, y este hombre llega y le habla y le dice que tiene a su hija enferma. Estamos hablando de la hija de Jairo, que tiene a su hija enferma. Y cuando el Señor llega, se encuentra que hay personas llorando porque según ellos ya la niña había muerto, y obviamente así era. ¿Qué pasa? Que el Señor saca a aquellas personas, y a quién deja, solamente a aquellos que tienen fe, porque realmente la fe la tiene que tener el que ora por las personas, no la persona que está enferma. La persona que está enferma no sabe ni qué es lo que le está pasando. Ahora, cuando usted ora con fe por una persona,
para que Dios sea quien la sane, Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer o no lo va a hacer. Dios es quien sana, no es la fe. La fe debe ser puesta en la oración, porque es por medio de la oración que hablamos con Dios y Él nos escucha y responde. Ahora, todas las oraciones están sujetas a la voluntad de Dios. Lo segundo, si hubiere cometido pecado, dice la palabra, le serán perdonados. Esto es que si la enfermedad es consecuencia de haber cometido un pecado, el Señor lo perdonará. Mi amado hermano, todo es por la oración. De allí la necesidad que usted, yo, todos nosotros oremos. Y oremos creyendo, con fe, confiando que Dios lo hará. Mi amado hermano, solo me resta decirte, cree y verás la gloria de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda, Cristo viene pronto.